Buenas tardes. Bueno, primero que nada quiero agradecer a la Asociación de Dirigentes Cristianos por esta invitación que me han cursado, a su presidente, al presidente de este foro y a Julia Pomares, que vamos a estar charlando con ella un poquito. Yo pedí que me organizaran algunas ideas para poder hacer esta presentación porque habían, digamos, lo que habían puesto como punto de partida me pareció bastante desafiante, la premisa del nuevo contexto de Latinoamérica y las claves frente al nuevo escenario latinoamericano y los cambios políticos internacionales que han ocurrido en Europa o en Estados Unidos, que hablan en esta premisa que me hicieron ver, sobre un denominador común de un hartazgo frente a las reglas de juego de las estructuras establecidas y cuál era la visión que tenía Argentina frente a esta problemática mundial y cómo se posicionaba nuestro país. O sea, una pregunta bastante sólida, con mucha sonoridad para lo que nos estaban pidiendo. Y ahí una de las cuestiones que me pedí que charláramos un poquito, y lo hicimos un poco en el equipo interno nuestro, esta cuestión de que el punto de partida es el diagnóstico de una situación de hartazgo frente a las estructuras políticas establecidas, que podría no necesariamente ser la realidad a nivel mundial en todas partes, y a partir de eso era que yo quería deconstruir algunos de los fundamentos de esa premisa que nos presentaron, porque entiendo que existen casos resonantes en los que esto parecería haber sido como impulsor de modificaciones en la orientación de los gobiernos, pero que aún en esos casos en que hubo modificaciones, creo que podríamos también apuntar a que hubo cuestiones de continuidad. Por eso mi propuesta es que este tema, esta premisa que sobre la cual estamos trabajando, tenemos que ver, por un lado, dos planos. El modo en que se han procesado estos que se presentan como los cambios políticos y cuáles son las características de esos cambios. Respecto del modo, creo que lo que se registra hasta el momento, y sobre todo porque lo mencionan en la premisa, veamos el tema de Estados Unidos y Europa, es que en todos los países que tuvieron un giro relevante en la orientación o en el color político, lo hicieron sin que se registrara ningún desborde de lo que podríamos llamar el marco institucional. O sea, tenemos de alguna manera que no estamos frente a una era de revoluciones, como por ejemplo la que caracterizó la Revolución Francesa o el periodo de la primera parte del siglo XIX. Sin minimizar que en esta época tenemos muchas incertidumbres, creo que debiéramos matizar para no perder un poco la relevancia histórica o la perspectiva histórica que tienen estos cambios que estamos conviviendo. No sé, dado que los escenarios presentados son Europa y Estados Unidos, por ejemplo, en Europa hemos tenido el caso de Portugal. En el Portugal convivió por bastantes años bajo una misma administración, de un mismo gobierno, podríamos decir, del mismo color, presidente, Cavaco Silva, primer ministro del mismo partido. Se produce un cambio eleccionario, un cambio que está hecho por la reelección de una figura política como Marcelo Rebelo de Sousa, que es del mismo color de los antiguos partidos, pero también hay un cambio con la llegada de un primer ministro socialista que inclusive hace una coalición contracorriente con el hecho de haber tenido una alianza con el Partido Comunista impensada en la historia portuguesa después de la Revolución de Abril, y dentro del mismo sistema se canaliza en este cambio. En Países Bajos, donde había toda una expectativa de que un frente más de extrema derecha pudiera haber llegado al poder, no, terminamos en el final, después de todo ese ruido mediático que estuvo provocado, la reelección de Mark Rutte, y continúa dentro de los lineamientos que venían llevándose. Tenemos el caso de Alemania, que tiene como primera potencia europea, que vienen llevando dentro de todo, tienen la canciller por 12 años y estamos en vísperas de un proceso electoral donde se puede ver una continuidad. Inclusive Italia, que ha tenido tantos cambios, tiene como una estabilidad
dentro del cambio permanente, porque en realidad el sistema de partidos se ha ido realineando, es centrífugo, multipartidario, pero los actores que están generalmente actuando son siempre los mismos. Esto para apuntar que en algunas ocasiones las noticias generan como la idea de un gran impacto, de un gran cambio, pero que esa modificación no necesariamente responde a lo que está ocurriendo en realidad. Una de las características es que las expectativas de las poblaciones a las cuales estamos apuntando con estas modificaciones, con bastante más dificultad que quizás que en etapas precedentes, sí han logrado canalizar esas inquietudes hacia el sistema político y dentro de todos los sistemas políticos creemos que han podido ir respondiendo. En algunos casos lo que se ha puesto en tela de juicio no es el sistema, sino, por ejemplo, las estructuras partidarias. Y a veces ni siquiera la estructura partidaria, sino la dirigencia que está dentro de esa estructura partidaria que ha puesto en cuestionamiento a partidos políticos tradicionales. Pero veamos el ejemplo de Estados Unidos. La idea esta rupturista que se le atribuye a la actual administración americana, en realidad el presidente Trump es elegido dentro del Partido Republicano, en oposición con la dirigencia tradicional del Partido Republicano. Pero el partido está allí y del otro lado el principal contrincante sigue siendo todavía el Partido Demócrata, con cuestionamientos entre la dirigencia, con lo que significó la candidatura de Bernie Sanders como rupturista, pero dentro del Partido Demócrata. En España también hubo todo un gran cuestionamiento de las estructuras políticas tradicionales, donde la irrupción de Podemos, la irrupción de Cambiemos, lo que genera una presión sobre las estructuras políticas del Partido Popular o del Partido Socialista, pero ambos continúan siendo, o sea, el gobierno hoy continúa siendo el de Mariano Rajoy, una figura después de mucho desgaste, lo que puede haber sido la estructura de su propio partido, pero que continúa siendo los liderazgos dentro de los dos partidos tradicionales. En Francia hemos tenido la experiencia de los partidos políticos sometidos a esta tensión de la demanda popular que se canaliza por vías alternativas a lo de los partidos, a la estructura del partido tradicional. Y esto ocurre tanto con los republicanos como con el Partido Socialista. Pero de alguna manera el movimiento que llega, en el caso de Emmanuel Macron, con el movimiento En Marche que él propone, es como una derivación más aglutinante por otros canales, pero dentro del espectro de lo que antiguamente era el electorado del Partido Socialista. Y tiene que ver en parte con algún grado de, llamemos así, de esclerotización de la dirigencia que estaba en los partidos políticos y que no captaron la nueva demanda de la población y lo que eran las inquietudes, que inclusive encontraron un cierto grado de canalización tanto en lo que sería en el Frente Nacional, por las cuestiones, llamemos así, del impacto de la mundialización, y captadas desde una visión similar, pero con una respuesta diferente en lo que se llama la Francia no sumisa o la France insumisa de Jean-Luc Mélenchon. Entonces, lo que tenemos que visualizar que no parece tratarse de una cuestión que pudiera pensarse donde desde los mecanismos que traducen las preferencias de la población, sino que son algo que tiene que ver con los sistemas electorales, donde las poblaciones hacen un voto de censura a través del voto precisamente a las estructuras partidarias tradicionales, pero sin romper el esquema de democracia en el que estamos acostumbrados y en el que estamos viviendo. O sea que lo verdaderamente determinante en este ciclo parece ser que el estrés que generan al interior de los partidos proviene de las dirigencias que tienden a enquilosarse. Los espacios que están de alguna manera obturados por estos liderazgos anquilosados o burocracia provocan que se generen nuevas formas de articulación de las voluntades y que esto está favorecido en este nuevo tipo de asociaciones que serían de algún modo los movimientos a raíz de las nuevas tecnologías o de las existencias de las redes sociales. De algún modo ya los partidos se habían ido de alguna forma cambiando a lo largo de su evolución,
por aquel momento en que empiezan a generarse plataformas partidarias tipo catch-up que juntaban a todos, pero esto de algún modo después termina traduciéndose en estas actitudes movimentistas que les acabo de mencionar. Entonces, el resumen de esta parte sobre el modo, yo creo que los sistemas políticos han logrado procesar las diferencias y las inquietudes que tienen respecto de la institucionalidad, y de algún modo la democracia ha logrado, aunque es cuálida, le ha logrado dar un curso, y aún los outsiders que han llegado, tipo, no sé, pongamos Mélenchon, o el caso más fuerte es el del presidente Macron ahora, no producen cambios en la estructura que se sigue desarrollando en la discusión pública o política en los mismos canales que se venía haciendo precedentemente. El otro plano que me parece que hay que mirar es el de las características de los cambios, porque tampoco en ese sentido hay una única dirección, porque tenemos que en algunos países el giro se ha dado para orientarse hacia un mayor cosmopolitismo, apertura, integración, el caso de Francia. En otros hemos tenido una búsqueda de un discurso que intenta racionalizar el repliegue, podríamos mencionar en ese caso lo de Estados Unidos. Tampoco estos ejemplos están exentos de contradicciones. O sea, tomemos el caso de Inglaterra, la misma sociedad que vota en un determinado momento el Brexit, pocos meses después intenta reducir el margen de acción y procura de que nos encaminemos hacia un Brexit soft. O sea, los cambios que se están produciendo tampoco son absolutamente lineales. Creo que tenemos que hablar de una reconfiguración del escenario internacional donde lo que se percibe son una preeminencia o una mayor presencia de las demandas de las sociedades nacionales. Una característica de este último tiempo, de estas últimas 2 décadas, es que también se ha perdido la figura de un único actor internacional con capacidad de influenciar toda la escena internacional, o la existencia de una gran autoridad supranacional prevalente que orienta los cambios en un determinado sentido. Yo creo que a lo largo de la historia hemos observado tensiones entre los momentos que hay mayor cooperación internacional o preeminencia de intereses nacionales. Y en algunos periodos esto ha tenido algún grado de mayor armonía. Digamos, la segunda mitad del siglo XX estuvo caracterizada precisamente por un alto nivel de cooperación internacional que se tradujo en la existencia de Naciones Unidas, el surgimiento de un banco como el Banco Mundial, organismos como el Fondo Monetario, la Organización Mundial de Comercio. Esos son ejemplos de un periodo de 50 años de cooperación internacional. Al mismo tiempo, veníamos de 50 años precedentes donde había habido los 2 conflictos armados y conflictos de enfrentamiento entre poblaciones de los más dramáticos que ha vivido en los últimos 100 años la historia humana, siendo que esos 50 años habían estado precedidos por un periodo de armonía que era lo que se llamaba en Europa la paz de Metternich, digamos, un sistema de concertación de naciones. O sea que no podemos extraer de los ejemplos que hemos vivido, siempre hay una tensión entre el interés nacional y la cooperación o los momentos de cooperación. Y estamos viviendo un periodo ahora en que la cooperación interestatal no es sencilla, particularmente dentro de lo que es el plano de comercio o los intereses nacionales desde el punto de vista económico. Todos los países cuando interactúan parten de un acuerdo básico que es la idea que es mejor para los propios objetivos tener algún contacto a no tenerlo. Esto en el antagonismo entre defiendo exclusivamente el interés nacional o me pongo en una actitud cooperativa. Pero aún para quienes quieren solo asumir los intereses desde un punto de vista más egoísta, lo que hay que tener claro es que no hay ya capacidad de retroceso porque el aislamiento absoluto no es viable. No lo permiten, inclusive en este momento, por lo que es el nivel de las tecnologías, hacen imposible que uno pueda quedar completamente aislado. O sea, hoy tenemos una interdependencia que es mucho más compleja. Las relaciones interestatales no son las únicas que existen en el mundo en el que nosotros vivimos, porque tenemos
una multiplicidad de canales que nos conectan a través de relaciones transnacionales, ya sea por la información, sea por el movimiento del dinero, por los procesos de influencia de distintas realidades regionales que atraviesan las fronteras y terminan vinculando, aunque no sea deseado, a actores no estatales. Y después tenemos una cantidad de vínculos transgubernamentales que exceden ampliamente, no sé, los movimientos de organizaciones gubernamentales que tienen una presencia preeminente en muchas y que no pueden ser controladas por la definición de una frontera. Como un sumario de lo que hemos estado charlando, a ver, tenemos sociedades nacionales cada vez más demandantes, que tienen además herramientas propias para hacer su asociación y movilizarse con un impacto inmediato. Y en esto, como ya les dije, las nuevas tecnologías, la existencia de las redes sociales son un factor determinante. Tenemos cuestionamientos en diferentes países del mundo a las figuras tradicionales de los partidos o inclusive a la existencia del partido tradicional, pero con un sistema político que siempre alcanza o logra canalizar, absorber, encaminar el estrés que produce esta discusión. Por lo tanto, la reconfiguración que tenemos del escenario internacional es, de alguna manera, el intento de los diferentes estados de poder dar satisfacción a esas demandas de su nación, de su población. Y muchas de esas soluciones todavía están, como dirían en inglés, on the make, se están buscando. O sea, estamos atravesando, no es que va a venir, estamos atravesando un periodo de grandes dificultades para la cooperación interestatal y sobre todo para lo que es la cooperación interestatal a nivel multilateral. Pero la previsión es que no vamos a tener un repliegue completo porque no es posible por el grado de interconectividad que tienen nuestras sociedades que, por ejemplo, si lo miramos desde el punto de vista del comercio, no van a poder desaparecer por completo los intercambios comerciales, que es una especie de némesis con que encaramos muchas veces ahora en estos días lo que va a ser la negociación de la Organización Mundial de Comercio cuando esté reunida aquí en Buenos Aires en diciembre próximo. Vamos a tener que prever que podemos tener un régimen acotado de reglas en el proceso negociador y que también la capacidad de enforcement van a tener ajustes, pero que no van a desaparecer por completo. Entonces, la Argentina, ¿dónde se para frente a esto? Yo creo que la respuesta es busquemos una inserción inteligente, que no está bajo ningún punto de vista predeterminada ideológicamente. O sea, eso no quiere decir que nosotros no tengamos una ideología y no tengamos valores nacionales que son muy intrínsecos a nuestro ser nacional, como es la democracia, la defensa de la libertad, el respeto a los derechos humanos, que son inclusive fuente de un cierto grado de influencia que Argentina ejerce en el ámbito internacional y que también lo vemos como elementos para consolidar el nivel de bienestar o el nivel de madurez de la sociedad argentina. Ahora, al mismo tiempo, vamos a tener que ir identificando las oportunidades que nos permitan obtener beneficios para nuestra población. No es con una cuestión de discutir con una alta intensidad conceptos ideológicos, pero tampoco vamos a dejar de actuar en aquellos casos en que tengamos, por ejemplo, violaciones claras a los derechos humanos o al sistema democrático. Hoy esto es, el ejemplo claro para nosotros es Venezuela, donde tenemos una lucha concreta para defender la vigencia de la democracia, de la libertad, del respeto de las instituciones, de la defensa de los derechos civiles de los venezolanos. Por tanto, para Argentina en este momento, todas las opciones son de gran importancia. Queremos Estados Unidos, queremos la Unión Europea, queremos China, con cada una vamos a trabajar de una diferente manera porque es diferente el actor que nosotros tenemos del otro lado, pero que queremos aprovechar las potencialidades que tenemos frente a cada uno de esos países o bloques. Y también tenemos nuestra región, que es una gran prioridad para la política exterior argentina, por razones que tienen que ver con nuestra historia, nuestra geografía, lo que compartimos culturalmente.
Desde ahí estamos impulsando que el Mercosur se aproxime a la Alianza del Pacífico, mantenga una aproximación mayor con algunos actores en la zona Pacífico, como puede ser el diálogo ahora de Mercosur con Australia y Nueva Zelanda. Estamos empujando todo lo posible para consolidar o lograr cerrar la negociación entre Mercosur y Unión Europea, y estamos haciendo negociaciones, por ejemplo, con EFTA. O sea, de cada uno de este momento de cierta incertidumbre que genera la escena internacional, Argentina, respetando sus valores, pero sin quedarse en un debate ideológico, quiere obtener las mejores posibilidades para potenciar las posibilidades que tiene Argentina a nivel internacional para traducir vía la producción y vía la participación en el comercio internacional de mejor forma el nivel de bienestar de los argentinos. Estas son algunas ideas y ahora creo que vamos a charlar más. ¿Se puede conseguir otro? Bueno, muy buenas tardes y gracias por la invitación y un honor escuchar al canciller. Hay muchos temas que ya tocó y ahí me imagino muchos también dando vueltas, así que dado que tenemos poco tiempo porque tenemos que cerrar esta sesión 16:40, les propongo si tienen preguntas que ya las hagan llegar, así las vamos recolectando y podemos sumar algunas preguntas de ustedes. Yo tengo una primera para empezar. ¿Qué rol va a tener la presidencia de Argentina en el G20 en este nuevo contexto para la inserción inteligente de Argentina? Primero que nada, el G20 y el hecho de que nosotros tengamos la presidencia el próximo año es alguna prueba de que hemos logrado hacer una inserción inteligente. La verdad que es una oportunidad enorme para Argentina estar sentada a la mesa que convoca a los principales actores internacionales con la idea de discutir los temas que cada momento preocupan a la sociedad internacional. No nos olvidemos que el G20 adquirió una gran notoriedad en el 2008 cuando pudo dar en el frente económico-financiero una respuesta articulada al desafío que había planteado la crisis de esos momentos que, aunque no completamente brillante, nos permitió transitar con algún cierto grado de tolerancia un momento muy difícil que muchos temieron que fuera una recreación de la crisis de 1929. Ese mecanismo de concertación le hizo que se empezaran a sumar a la Agenda G20 una cantidad de áreas temáticas fuera de lo estrictamente económico-financiero, y hoy tenemos una mesa de discusión en temas de gran impacto que son economía y comercio, el medio ambiente, el trabajo, la educación. Argentina quiere hacer en todos los planos del G20 durante su presidencia una lectura con una perspectiva donde nosotros no hemos estado como los principales actores habitualmente, para dar una mirada, llamemos así, desde el sur, un poco más renovada sobre cómo encarar la evolución de estos problemas que van en la agenda año tras año de G20. Una muy importante preocupación tiene que ver con el análisis de el trabajo, el factor trabajo, el impacto que las nuevas tecnologías han tenido sobre el trabajo, de modo tal que podamos dar una respuesta articulada a partir de lo que significa la mejor capacitación para el trabajo, que tiene que ver con la educación, con un sistema educativo que nos haga más hábiles en función de la existencia de nuevas realidades generadas por la tecnología. Y no traducir esto, que para parar el impacto que ha tenido el trabajo, yo paro el comercio y pongo una barrera. La idea gruesa del G20 argentino es tener un crecimiento con inclusión que genere oportunidades de igualdad a través de la educación. Y esto es un desafío, porque en realidad, digamos, lo que yo comentaba previamente, si podemos tener un común denominador entre las elecciones en Estados Unidos, en Gran Bretaña y Francia, para tomar 3 ejemplos, son diferentes respuestas que se han pretendido dar al impacto que la mundialización produjo sobre el trabajo en esos países. El gran votante de Trump, que es el centro de los Estados Unidos, la sociedad menos cosmopolita, menos interligada al sector servicio, dice: paren el mundo. Lo mismo pasa con el hombre del interior no londrino, los que están dentro de Gran Bretaña, y el hombre que también se identificó, sea por la Francia insumisa o por la Francia en marcha, diciendo, bueno, ¿qué respuesta doy yo a este impacto que tengo que me ha sacado de mi lugar? Entonces,
Argentina, que va a estar en el centro de esta discusión, que no es una discusión que solamente nosotros conducimos, sino que la compartimos con los principales actores, por no decir las principales potencias, es cómo dar una respuesta articulada a este desafío, y nosotros vamos a tratar de presentar una visión renovada desde el sur. Ahora, por lo que veo, son temas muy centrales para el tema de este encuentro anual de trabajo e inclusión. En esa mirada desde la Argentina y desde el sur, ¿qué lugar va a tener la región y especialmente Brasil? Que me llamó la atención que casi no lo mencionó en su intervención, y también me gustaría preguntarle cómo ve el vínculo con Brasil y cuánto está afectando la crisis a nuestra Brasil relación. Es nuestro principal socio. Tenemos nosotros una interconectividad que, más allá de que nos guste o no nos guste, nosotros siempre estamos al lado de Brasil y vivimos o sufrimos en función de cómo está yendo a Brasil. O sea, Brasil es nuestro socio prioritario y nosotros hacemos esta actuación en todos los planos de las relaciones internacionales a partir del Mercosur, donde el socio es Brasil. Esta mirada que estamos haciendo nosotros queremos compartirla con la región. O sea, la idea de, ya dentro del G20 está México y está Brasil. Y nosotros hemos invitado para esta presidencia, en este mecanismo que permite el G20, hemos invitado a Chile. Y posiblemente pueda sumarse algún otro actor para, entre todos, aportar una idea de cómo pueden ser estos mismos temas que estamos discutiendo vistos desde nuestra perspectiva. Brasil para nosotros es un actor muy protagónico. Nosotros estamos apostados a que Brasil consiga resolver los problemas de su situación actual dentro de su institucionalidad, que es la que siempre hemos sostenido. Como entiendo que Brasil en algún momento acompañó la resolución de nuestros problemas por vía de nuestra institucionalidad, cosa que hemos logrado hacer. Entonces, nuestro acompañamiento es a la institucionalidad brasileña, con la expectativa que los problemas de esa institucionalidad se reflejen lo menos posible sobre la evolución de la economía de Brasil, dado la vinculación extraordinariamente fuerte que mantienen nuestras economías. Jorge, acá recibo varias preguntas y una vuelve a lo que nos planteabas de las características del cambio y las dificultades de cooperación en el nuevo contexto, sobre cómo es nuestra relación y cómo va a ser en tu gestión con el impredecible Trump. A ver, yo creo que nosotros no podemos andar haciendo valoraciones de cuán predecible, impredecible, y esta cosa muy, no sé cómo decir, de titulares que se genera sobre cómo evoluciona la gestión de una determinada administración. Yo creo que los Estados Unidos es un actor clave en todos los términos, desde el poder político, desde el poder de defensa, desde el poder económico. Y nosotros tenemos que ver cuáles son nuestras oportunidades y nuestras expectativas con los Estados Unidos. Yo creo que el diálogo que mantuvieron el presidente Macri con el presidente Trump recientemente, de algún modo abrió los canales de diálogo para llevar adelante temas que a la Argentina le interesa, la producción, la colocación de algún determinado tipo de producción. Nosotros, digamos, frente, por ejemplo, el presidente Trump ahora ha hecho una manifestación en relación con el cambio climático, donde entiende que el protocolo firmado en París no es lo que conviene a los Estados Unidos. Para Argentina, el protocolo de París es un hecho positivo porque nosotros queremos que en la sociedad internacional continúe haciendo esfuerzos para, de manera mancomunada, dar pasos en el sentido de amortiguar el impacto que hace la pegada humana o la huella humana sobre el clima. Los países en desarrollo, los países como Argentina, los países de América Latina, estamos profundamente afectados por el cambio climático. Entonces, en esta profunda afectación, lo que nosotros queremos buscar es concertación para evitar tales efectos. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Bueno, igual tenía más acá, pero... hacemos una última. Sí, no, tenemos una o dos cortas hago. ¿Cuál será la relación con China en su gestión? Bueno, a ver, la relación con China, como ustedes han visto, es una relación
sumamente importante. Tenemos una presencia comercial, una presencia en el mercado chino de nuestra producción primaria que tendemos que tender a irle agregando la mayor cantidad de valor agregado, pero no es solamente en China, es en general. Esta idea que el presidente Macri ha expresado de tenemos que ser granero para pasar al supermercado es una imagen que nos permite visualizar a qué debe apuntar Argentina. China es un mercado impresionante, China tiene una capacidad de inversión, China tiene un desarrollo de tecnología que están presentes en Argentina y en otros países de América Latina, además de todo lo que hacen ellos a nivel internacional. O sea, es un gran actor, tenemos una relación muy importante que va a continuar profundizándose, mirando siempre por los intereses también de la parte argentina. Y la última, sobre la estrategia de desarrollo e inversiones de Argentina y el rol de la Cancillería. Acá hay una consulta acerca de si se va a apoyar más en relaciones y acuerdos bilaterales o va a tender más a la vía multilateral. Creo que ni una ni otra deben ir en detrimento respectivamente. Creo que con cada uno de los países tenemos posibilidades de acuerdos bilaterales que tenemos que desarrollar, potenciar donde es posible, tal como, por ejemplo, ahora lo acabamos de hacer con Australia, pero eso no significa que con Australia no dejemos de intentar el camino Mercosur, Australia y Nueva Zelanda juntos, además de lo que estamos haciendo a nivel bilateral. Tenemos con muchos países, digamos, aún inclusive con la Unión Europea, donde estamos muy vinculados por todo el proceso negociador, Mercosur, Unión Europea, tenemos posibilidades de definir acuerdos que tienen que ver con Unión Europea, Argentina. O sea, en esta inserción inteligente no puede ser que nos preguntemos por uno u otro modelo. Los dos modelos son válidos. Aquel que favorezca los intereses argentinos y lo que más lo potencie, con ese lo hacemos. Ultimísima. ¿Es optimista sobre Venezuela? Lamentablemente, no por el momento. Porque esto depende de la voluntad negociadora. El optimismo pasaría porque quienes son hoy las autoridades constituidas pudieran abrir canales de diálogo que permitieran ayudar, que no es tan fácil, a conciliar los intereses entre los venezolanos. Por el momento no vemos ni en la parte formal ni en las decisiones que haya esta voluntad de diálogo. Sinceramente, habiéndome estrenado como ministro de Relaciones Exteriores hace tan poco, tengo una profunda decepción del fracaso que tuvimos todos los países por tercera vez en el marco de la OEA. Es penoso que hayamos estado un conjunto de países tan significativos, no solo por el número, sino por lo que representamos en la defensa de la democracia, que no hayamos podido persuadir a Venezuela de que deben respetar la democracia, la separación de los poderes, la institucionalidad, las libertades civiles, defender los derechos humanos y políticos de sus ciudadanos. Yo creo que todos los que están en esta sala, o gran parte de los que están en esta sala, nos acordamos de cuando Venezuela nos recordaba a los argentinos, como lo hicieron a los chilenos, a los brasileños, a los peruanos, cuando estuvimos en procesos de no reconocimiento del proceso democrático y lo que eso significaba de retroceso para nuestras sociedades. Es terrible que no hayamos podido hacer un aporte en lograr que ese diálogo pare lo que es un hecho extremadamente cruel en afectación de los derechos humanos de los venezolanos que están pasando por los peores momentos y al borde de un enfrentamiento siempre civil. Bueno, muchísimas gracias y el mejor de los éxitos no solo en la gestión, sino en la gran responsabilidad que tiene la Argentina con la ronda de diciembre y la presidencia del G20. Sí, el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julia. Muchísimas gracias.